Blinken afirma que una China más confiada está desafiando el orden mundial basado en reglas, que ha sido la base de la seguridad y la prosperidad. El secretario de Estado estadounidense considera que la era posterior a la Guerra Fría ha terminado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que una China más confiada está desafiando el orden internacional basado en reglas, que durante mucho tiempo ha sido la base de la seguridad y la prosperidad para los estadounidenses y las personas de todo el mundo, y que la era posterior a la Guerra Fría ha terminado. Volvemos a encontrarnos en el torbellino de la historia, manifestó el funcionario de la Casa Blanca durante la ceremonia de inauguración de un busto del exsecretario de Estado, James Baker, que desempeñó su cargo entre 1989 y 1992. Asimismo, resaltó que Rusia ha invadido a un vecino. Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una conversación con su homólogo chino, Wang Yi, celebrada la semana pasada en China, apostó por la transición hacia un orden mundial multipolar, justo y democrático. Unión Europea prepara sanciones urgentes contra Rusia. La Unión Europea da luz verde a nuevas sanciones contra Rusia por los hechos acaecidos recientemente en Ucrania. La Unión Europea seguirá apoyando firmemente a Ucrania y proseguirá con carácter de urgencia los trabajos relativos a nuevas sanciones contra Rusia, ha informado este lunes el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Mediante un comunicado, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea ha puesto de relieve que el bloque comunitario responsabiliza a las autoridades rusas por lo que sucede actualmente en Ucrania. El euro cae por debajo de los $1.10. El euro abrió la semana debilitado por la preocupación persistente por la guerra de Ucrania y cayó por debajo de la franja de los $1.10. Hacia las 15 GMT, la divisa europea se cambiaba a $1.09 frente a los 1.10 del viernes anterior. El Banco Central Europeo, por su parte, fijó este lunes el tipo de cambio de referencia del euro en $1.11. La incertidumbre sobre el discurrir del conflicto en Ucrania y sus efectos económicos a escala global sigue pesando, una semana más, sobre la divisa europea. Esto ha precipitado las reclamaciones de un endurecimiento de las sanciones contra Rusia, mientras aumenta la presión sobre el gobierno alemán para que corte su dependencia energética de Moscú. Desde la Unión Europea se preparan medidas más severas, aunque hasta ahora la reclamación de un embargo de estas importaciones procede preferentemente de Polonia y los países bálticos. El euro osciló entre lunes entre el máximo de 1.10 euros y el mínimo de $1.09. Peso mexicano se ha fortalecido frente al dólar. Cierra marzo con una ganancia de 3,07%. El gobierno de México presumió que en lo que va de su administración, el peso mexicano se ha apreciado frente al dólar, lo que consideró es benéfico para la economía nacional.
La moneda azteca cotizaba en 19,79 unidades por dólar, con una apreciación del 0,24% frente al precio de referencia de Reuters del jueves. Más temprano, el peso llegó a avanzar hasta 19,75 unidades por billete verde, su mejor nivel desde julio del año pasado. Frente a un registro oficial de 20,52 unidades por dólar el 28 de febrero, el peso ganó en marzo 63,01 centavos o 3,07%. El peso se apreció en el mes apoyado por un aumento de 50 puntos base a las tasas en el país y por las expectativas de más alzas por parte del Banxico. Elementos contribuyeron en el comportamiento favorable de la moneda de este mes. Ajuste de tasas de la Fed y Banxico. La Reserva Federal realizó su primera alza de tasas de interés, y aunque existían temores en el mercado en cuanto a que podía ser un ajuste mayor, el incremento fue de 25 puntos. La reacción del peso mexicano fue ligeramente positiva, a pesar del incremento en la tasa de interés, era algo ya esperado por el mercado, explicaba Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Aumento de tasas de Banxico. Banxico también realizó una nueva subida de tasas de interés de 50 puntos base, lo que reflejó la estrategia agresiva del Banco Central para contrarrestar la alta inflación actual. El alza en los precios termina presionando la moneda. Creemos que las decisiones de política monetaria que hemos tomado permitirán que la tasa de inflación empiece a bajar, indicaba Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, esta semana. Conflicto en Ucrania y alza de precios del petróleo. La operación especial de Rusia en Ucrania impulsó temores en cuanto al suministro de petróleo global, disparó los precios del crudo a máximos de 120 y 130 dólares, lo que favorece las cuentas de México, según recalcó el Centro de Análisis Financiero de UBS y el secretario de Hacienda, Rogelio de la O. Medida recíproca. Rusia restringe visas a países poco amistosos. Rusia impone restricciones de visa a los ciudadanos de países que considera poco amistosos, debido a las sanciones en su contra por el caso de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado este lunes un decreto que deja sin efecto el proceso de simplificación de emisión de visados de Rusia con países que han impuesto sanciones al país euroasiático, a raíz del conflicto ruso-ucraniano. Este decreto, publicado en el portal oficial de información del Kremlin, entra en vigor desde esta misma jornada y surge como una respuesta necesaria a las acciones hostiles de algunos países de la Unión Europea, Noruega, Suiza, Dinamarca e Islandia. La nueva medida rusa abarca todo tipo de visados, como los múltiples, normalmente entregados a periodistas. También se suspenden los visados de 5 años de vigencia para los titulares de los pasaportes diplomáticos y parlamentarios de los países afectados, así como se elimina la exención de tasas de visado para sus delegaciones oficiales. De igual modo, el 31 de marzo, la Cancillería de Rusia condenó las medidas hostiles que ha tomado la Unión Europea contra Moscú y decidió incluir en su lista negra a los principales líderes de los 27, ciertas figuras públicas y cabezas parlantes de sus medios de comunicación que promueven sanciones e incitan a actitudes rusofóbicas, así como la gran mayoría de los miembros del Parlamento Europeo que toman políticas antirrusas.
En reacción al conflicto de Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados y organizaciones occidentales han aplicado varias rondas de sanciones financieras y comerciales contra empresas y funcionarios rusos, incluidos el presidente Vladimir Putin y el canciller Sergei Lavrov, pese a las repetidas declaraciones de las autoridades rusas que tales medidas no pueden aislar al país euroasiático.